con este cuadro. Obedecer más honrar es amar a Dios. La obediencia me lleva a la honra, suma la honra. La obediencia produce la honra hacia Dios. Y obedecer y honrar, Dios lo reconoce como amor hacia su presencia. Entonces, cuando pensemos en amar a Dios y en lo que es amar a Dios, debemos pensar en la palabra de Dios para obedecerla. Cuando pensamos en realmente si estoy demostrándole a Dios amor, tengo que pensar en la honra que le estoy dando a Dios cada vez que guardo su palabra, cada vez que obedezco su palabra. Cuando hablamos de amar a Dios, no hay otro respaldo bíblico que nos hable sobre amar a Dios, sino en guardar la palabra de Dios. Entonces, si es necesario amar a Dios y es necesario obedecer la palabra de Dios para demostrarle amar a Dios, la necesidad de conocer la palabra de Dios es urgente en mi vida. Porque por ignorancia, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, el Señor dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios entiende la ignorancia de su palabra. Dios pasa por alto el tiempo que ignoramos su palabra. Pero desde el día que yo sé que Dios me está mandando a vivir de una forma, de una manera en la cual esté apartado del pecado y apartado de cualquier contaminación espiritual, desde ese día soy responsable de obedecer a Dios y ya no soy ignorante de la palabra de Dios. De tal manera que Dios espera la demostración y la manifestación de mi obediencia, lo que le va a decir cuando lo amo realmente. Amén. Gracias por su atención. Ahora vamos a revisar algo que se me olvidó colocar ahí en las láminas, hermano. Pensé que lo había colocado, pero se me pasó. Devuélvete al principio y dale para atrás, para atrás, para atrás. Ahí. No, para atrás un poquito más. Dale más. Dale. Dale otra. Al principio, ahí. Hablamos de los hijos de Dios, pero no hablamos de los hijos de desobediencia. Quiero compartir con ustedes en Colosenses capítulo 3 una importancia bastante significativa. Capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo habla sobre los hijos de desobediencia. Hablamos de los hijos de Dios que llegan a ser mediante la fe en Cristo, la obediencia al Señor Jesucristo. Pero vamos a ver los hijos de desobediencia. En Colosenses 3, versículo 5, el apóstol dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el versículo 7 completa: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El apóstol revela que existen los hijos de Dios, pero existen los hijos de desobediencia. El apóstol los cataloga como hijos de desobediencia por la sencilla razón de que ellos practican con avidez el pecado en sus cuerpos. Y él relata una lista de pecados y dice: todo lo terrenal tiene que ser apartado de ustedes, porque ahora ustedes no son hijos de desobediencia, sino que son hijos de Dios. Y dice: la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Oiga como dice, el apóstol le habla a los efesios y les dice: en las cuales cosas anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos vosotros, gracias mi hermano, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué nos convierte a nosotros en hijos de desobediencia, en hijos de ira? El versículo 3 lo dice. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Número 1, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne. Número 2, haciendo la voluntad de la carne. Número 3, de los pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si nosotros, una vez que hemos conocido el Evangelio, regresamos a los deseos de nuestra carne, regresamos a hacer la voluntad de la carne y regresamos a hacer la voluntad de nuestros pensamientos y desechamos los mandamientos de Dios, dejaremos de ser hijos de Dios y pasaremos de ser hijos de la obediencia a ser hijos de la desobediencia. En otras palabras, hijos de la ira de Dios. ¡Qué tremendo! Y esto es fuerte. Vamos a leer Romanos capítulo 1. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bendito sea el Señor. Es decir, la ira de Dios se va a manifestar. Y el apóstol dice, los que andan en el deseo de la carne, en la voluntad de la carne y en la voluntad de sus pensamientos, ellos son hijos de ira. Y el apóstol en el libro de Romanos nos dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Voy a finalizar con este ejemplo del apóstol Pablo. En una oportunidad el apóstol Pablo, estando predicando el Evangelio, se consiguió a un hombre que practicaba la hechicería. Y dice que este hombre se oponía a que Pablo le predicara al rey, creo que era, o al gobernante de esa región. Y aquel hombre se interrumpía a Pablo, era tropiezo, resistía a Pablo. Y llegó un día que Pablo tenía una paciencia bastante, creo yo, espiritual, al fin y al cabo. Pero un día Pablo se voltea donde está este hombre y le dice, en otras palabras, le dice, ¿hasta cuándo tú, hijo del diablo, así le dice, hijo del diablo, vas a trastornar los caminos justos del Señor? El apóstol se voltea y le dice, ¿hasta cuándo tú, hijo del diablo, vas a trastornar los caminos justos del Señor? Y le dice, por lo tanto el Señor ahora te trastornará a ti y quedarás ciego. Y dice la Biblia que el hombre quedó ciego en ese momento por la palabra del apóstol Pablo. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, ese hombre estaba resistiéndose a la justicia y a la verdad de Dios. Estaba oponiéndose a la verdad de Dios. Ahora, ¿qué es la verdad? La palabra. La verdad es la palabra de nuestro Dios. Amén. Cuando una persona se opone a la palabra de Dios y se resiste a la palabra, ¿tienes la cita allí? Se resiste a la palabra de Dios, esa persona se convierte en un hijo de la ira de Dios. Y cuando esa persona, que puede estar en la iglesia, puede estar congregándose, puede, aleluya, tener años en el Evangelio, pero desde el día que se convierte en una persona opositora a todo lo que viene de parte de Dios para la iglesia, es una persona que cambia
su nivel de hijo de Dios a hijo de desobediencia. Eso está en Hechos. Hechos 13, Hechos 13, 10. versículo 10. ¿Qué dice? Ahí le dice, hijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y Amén. no verás el sol por algún tiempo. Amén. Ese ejemplo es demasiado revelador para nosotros, porque observamos que hay personas que se supone que son hijos de Dios, pero son personas que trastornan el avance de la obra de Dios. Y es por eso que quería compartirlo, porque dentro de los hijos de Dios, están los que obedecen la palabra de Dios, pero hay hijos de desobediencia que son personas utilizadas por Satanás, que buscan la forma de trastornar el evangelio del Señor. El apóstol Pedro, siendo apóstol, se dejó influenciar por el espíritu del diablo y quiso trastornar el ministerio del Señor, queriendo persuadir a Jesús de que no siguiera su camino a la cruz del Calvario. Y cuando Jesús miró que Pedro tenía una influencia espiritual, el Señor lo reprendió. ¿Se acuerdan de eso? Y le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. De tal manera que hay los hijos de desobediencia, son aquellos que generan tropiezo, que generan perturbación al propósito de Dios, a la verdad de Dios. Pero los hijos de Dios son aquellos que aman a Dios cumpliendo sus mandamientos y su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a colocarnos de pie para dar gracias al Señor por esta enseñanza. Ahorita nos aplauso al Señor si quiere.